escribiendo Aloha para el mundo. SR Radio. Acorta las distancias mundiales. www.srradio.com.es. Este es su noticiero. Prensa Radial. SR Radio. En Prensa Radial, el análisis político del momento. Continuamos con más información en su noticiero Prensa Radial. En esta ocasión vamos a hacer información con el ingeniero Bolívar Albán. Él es asesor de infraestructura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Con él vamos a conversar. Se encuentra en estos momentos en la ciudad y provincia de Loja haciendo algunas gestiones dentro de lo que es la cartera de Estado. Señor ingeniero, bienvenido al noticiero Prensa Radial. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy cordial a todos los radioescuchas y a toda la ciudad de Loja, tan querida para mí. Señor ingeniero, una pregunta de importancia. ¿Cómo está estructurada la infraestructura de la red vial de la provincia de Loja que conecta con el resto del país? Bueno, en términos generales tenemos en buenas condiciones, habiendo ciertas fallas, pero en términos generales las vías están en buen estado y vamos a tratar de afrontar este invierno con toda la responsabilidad a fin de que no tengamos problemas. Obviamente hay sitios críticos complicados que podrían dar problemas. Pretendemos, el Ministerio ha querido adquirir equipo caminero nuevo, que parece que son más de 10 años que no se había comprado ni un solo equipo caminero, pues lo estamos haciendo y ojalá tengamos a tiempo para poder apoyar las distintas provincias y sobre todo la provincia de Loja, que tiene una de las vialidades más grandes del país, que es una provincia muy larga y con mucha vialidad. Pasa de los 750 kilómetros que tienen que ser manejados como red vial estatal. Ahora, ingeniero, la parte fundamental son los estudios para estructurar lo que sería el trazado de una vía en cualquier parte del país. Pero al parecer creo que las provincias que más dificultad presentan son incluso su provincia, la provincia de La Suay, Loja y Zamora Chinchipe. ¿Cómo estructurar una red vial que garantice la movilidad para los diferentes turistas nacionales y extranjeros, señor ingeniero? Su pregunta es muy bienvenida y complicada a su vez. Realmente la geomorfología de nuestra zona austral, como usted bien lo ha dicho, es muy complicada y tenemos que hacer estudios más severos, más intensos, más completos a fin de que podamos tener taludes. Sobre todo son los problemas de taludes los que dan inestabilidad en las vías y lamentablemente ahí el cambio climático, pese a que no se quiera mencionar, ha creado muchos problemas porque tenemos lluvias con mucha intensidad y a veces esas ni siquiera hemos podido precaver porque están fuera del periodo de retorno que se llama en hidrología, porque no estaban previstas. Lo que antes llovía en un día llueve ahora en 1 o 2 horas, entonces eso se hace incontrolable y eso ha provocado muchas molestias. Pero ingeniero, ¿aquí no sería la responsabilidad también de cada una de las jurisdicciones de los gobiernos autónomos descentralizados, en este caso que últimamente son reconocidos, antes eran municipios, de no haber aplicado una política de reforestación y forestación en lo que es las cuencas, principalmente las hidrográficas y también lo que es la incidencia de la red vial? Indudablemente esa es una tarea conjunta que se debe llevar toda la ciudadanía, desde el morador, que a veces produce una quema, produce un problema gravísimo. Entonces tiene que ser interinstitucional, las diferentes entes gubernamentales deben actuar en aquello, a fin de, eso garantiza mucho, lo que usted me ha dicho, la reforestación, el cuidado del medio ambiental es sumamente importante para un buen mantenimiento de vías, porque hay vías en las que no ha habido esas intervenciones y se mantienen bien, pero donde ha habido problemas, pues ha habido una mala intervención, no se han protegido las fuentes de agua, tenemos problemas serios. Es decir que los estudios no estarían acorde a lo que es la realidad de suelos, o sería necesario crear, o ya debe de existir, un departamento de geología, señor ingeniero. Bueno, no, siempre ha existido en el Ministerio, al menos de Transporte y Obras Públicas, siempre hemos tenido departamentos de geología, ahora también departamentos de la parte ambiental, para proteger precisamente, pero como les repito, lamentablemente yo he podido constatar, yo tengo 46 años de ser profesional, y realmente la intensidad de lluvias no se compara con lo que pasaba antes. Yo trabajé en Aloha Zamora, el tramo 3. Ese tramo, las lluvias fuertes eran los meses de julio y agosto, pero ahora cualquier mes del año se producen unas lluvias
no programadas, no pensadas. Es por el cambio climático. El cambio climático, indudablemente, y la deforestación también. Y el cambio climático incide también en la erosión de la tierra, señor ingeniero. Todo eso, todo es parte, es todo un conjunto de cosas que provocan tantas cosas anómalas. Ahora, señor ingeniero, en lo que usted manifiesta y lo que estamos analizando como asesor de infraestructura, ¿qué tipo de vías deberíamos tener en la región austro? Bueno, sobre todo en las zonas de estribación de cordilleras, no podremos hacer vías de más de 2 carriles. En Europa también se las hace. En los Alpes de Europa pues tampoco hacen vías supercarreteras porque no es posible. Ahí han solucionado los problemas de la vialidad, internacional, con grandes viaductos y grandes túneles que para nosotros es un poco difícil. Ya hemos afrontado algunos túneles que nos han dado buen éxito, como la carretera Baños-Puyo. Tenemos túneles sin los cuales la vía era casi imposible. Era una vía, y así vamos a tener que ir implementando en la medida de nuestras posibilidades ese tipo de construcciones que son muy costosas. Es decir, que la técnica nos obliga a determinar otro tipo de infraestructura, por ejemplo la LOAC Santo Domingo. La LOAC se viene haciendo primero ampliación, ya no tocando taludes, que eso era un crimen, sino con losas lanzadas o viaductos, como quiera llamarse, y también algo de túneles. Se ha hecho 1 o 2 túneles pequeños que van ayudando. Esa vía, por ejemplo, todavía tiene algunos tramos de 2 carriles que le vuelven muy peligrosa. Entonces eso tiene que ir completándose. Es el tema también ya ahí económico que no nos permite actuar tan acorde a las necesidades. Ahora, ingeniero, en lo referente a lo que es la provincia de Loja, hablamos de infraestructura. Hay informes geológicos, por ejemplo, no sé si usted tiene los informes de la vía lateral de paso o la vía de integración que se la conoce, que queda en la parte occidental de la ciudad de Loja. Allí tiene una serie de fallas. ¿La estructura y los estudios fallaron, señor ingeniero, allí? El paso lateral de Loja, sí. Exacto. Realmente, efectivamente, ahí parece que, bueno, hay otro ingrediente. Una parte de aquella vía, el municipio se olvidó de hacer la infraestructura hidrosanitaria. Entonces, se está funcionando todavía con lo que se llama fosos sépticos, y eso provoca acumulación de agua, y esa agua cuando rebosa destruye los taludes, y eso podemos ver en la parte ya más oriental de la vía, occidental, perdón, de la vía. Y indudablemente ahí había que tener una acción efectiva del municipio, y esa debería ser una acción. Debió haber hecho esa infraestructura hidrosanitaria para encauzar bien las aguas y no tenerlas divagando por los taludes, lo cual les pone inestables. Exactamente, porque si el municipio no cumple estas medidas técnicas de seguridad para construir una arteria, prácticamente es una inversión que se va al piso, señor ingeniero. Lamentablemente así resulta, pero bueno, estamos buscando la manera de mejorar. Justamente uno de los compromisos que se adquirió cuando se hizo la firma del convenio con el municipio de Loja, es que nosotros tenemos que hacer los estudios de los puntos críticos de esa vía, que también son muy severos, y para mitigar lo más que podamos los problemas. Pero tenemos necesidad de la concurrencia del municipio para que nos solucione el tema hidrosanitario. Pero, señor ingeniero, tal vez no sea una mea culpa al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. No le estoy echando a usted la culpa de este trazado de las vías en la provincia de Loja, en el resto del país, sino solamente topamos un tema de la vía lateral de paso. ¿No sería importante que ese estudio haya determinado de que es necesario un asfalto flexible, no el de hormigón rígido? Bueno, a lo mejor sí, pero eso habría que estudiarlo nuevamente. Ahí hay temas complejos y lamentablemente creo que se puso de moda un tiempo el pavimento rígido, diré así, sin el suficiente estudio y sin el suficiente sustento técnico. El pavimento flexible tiene características positivas y también tiene negativas. El rígido igual. Hay sitios en los cuales no se podría hacer un pavimento rígido porque zonas inestables, ahí sí la destrucción es tremenda. Por lo menos con el asfalto, como es elástico, se puede convivir, como se llama, con la falla. En cambio, en el rígido ya se rompió y hay una rotura de toda la calzada y se vuelve difícil reparar. Hay que tratar de más bien rellenar con pavimento flexible para darle un poco de continuidad. Pero eso queremos evitar. Queremos hacer ya estudios que determinen que esas fallas se vayan mitigando. Repito,
en fallas geológicas muy severas, pensar que vamos a conseguir una total solución sería mentir. Pero es mitigar, disminuir, mejorar, como se ha hecho en muchas ciudades del país, y así vamos a ir avanzando acá también. Ese paso lateral tiene que quedar para servicio. Este rato sirve, pero a medias, ¿no? Claro, ingeniero, porque yo le hice la pregunta a la introducción de esta entrevista. ¿Qué tipo de vías requerimos en el austro del país? No tiene que ser muy, le vuelvo a repetir, no tienen que ser unas 4 carriles porque la situación geológica no lo permite fácilmente, es bien complejo, sería muy costoso. O tendríamos que ir ya con túneles y viaductos, lo cual es inviable en las actuales circunstancias económicas. Yo le voy a hacer referencia de un pasaje bíblico. ¿Por qué la ingeniería romana en el trazado de vías persiste y la actualidad, en la modernidad, las vías se están colapsando? ¿Qué pasa, señor ingeniero? ¿Los estudios están fallando o el terreno es el que nos está ganando? Hay más problemas. Bueno, las vías no eran tan exigentes, además no había mucho tráfico y una cantidad de cosas. Bueno, hay un montón de factores que llevan a aquello, pase aquello, ¿no? Efectivamente, tenemos que ser austeros en ciertas cosas y en lo que debamos ser, hacer la inversión, debemos hacerla, pero yo creo que más antes no estuvo así la cosa. Exactamente, porque las situaciones geográficas de la ciudad y provincia de Loja, por ejemplo, en la ciudad de Loja estamos en este momento con un clima adverso. Salimos a 33 kilómetros, tenemos un clima cálido. Pasamos más al suroccidente, tenemos un clima cálido húmedo. Son las situaciones climáticas que obedecen también a la composición del suelo para estructurar una vía, señor ingeniero. Todo eso, indudablemente, todo eso contribuye. Pues el agua es el enemigo número 1 y el mejor fiscalizador. Desde luego. Una vía debe ser drenaje y más drenaje. Mientras más drenemos, la vía la tenemos mejor. Es el éxito de una vía. ¿Y ese rubro es el que no se toma en cuenta en la cuestión de...? Se toma, pero a veces no suficiente. No suficiente, exactamente. Puede ser por ahí. Y sobre todo, vuelvo a reiterar, esto del cambio climático, yo lo puedo vivir, porque cuando construía la Loja Zamora, ya les repito, los 2 meses eran de fuertes precipitaciones, vivieron muchos accidentes fatales incluso, pero ahora se ve que cualquier mes del año llueve de una forma totalmente inesperada. Ahora, ingeniero, ya que habló de Zamora, ¿es necesario hacer un nuevo trazado de la vía Loja-Zamora o la mantenemos a la que actualmente está? Que a lo mejor había en principio que hacer alguna ruta mejor con muchas de las carreteras del país, pero este rato sería muy costoso buscar una alternativa. Ya no creo que no podemos mejorarla. El tramo 1 y 2, digamos que no son tan complicados. El tramo 3 es más grave por los taludes, hay unas rocas que están completamente meteorizadas, están completamente oxidadas y obedece inestabilidad. Pues eso hay que hacer, hay que ir estudiando punto a punto. Incluso el señor ministro, sin ser ingeniero, nos dio una directriz: hagamos estudios hidrológicos e hidráulicos, porque justamente una quebrada, la de Estrozo, que yo la conocía, y ahí construimos un puente de 10 metros que duró 20 años, pero en este invierno se la llevó como llevarse un pájaro, qué sé yo. Exactamente. Cortó, pero, algo anormal. Son las cuestiones climáticas. Ingeniero, ¿qué pasa con la vía Loja-Catamayo? ¿Se la construyen 4 carriles, túneles? También vamos a contarle. Ahí vamos primero a hacer una intervención inmediata, una recuperación con un recapeo a lo largo y ancho, porque está en condiciones deplorables, realmente está muy deteriorada esa carpeta. Hay que intervenir inmediatamente. Eso, espero que en máximo un par de meses estemos iniciando ya ese trabajo. Respecto al otro, efectivamente hay estudios de 4 carriles, pero los estudios de 4 carriles son muy complicados de ejecutar porque vamos a afectar el talud. Los taludes están bastante estables, no hay mucho derrumbe en esa vía, pero si vamos a actuar sobre el talud, vamos a estabilizar y va a ser tremendo. Hemos pensado que más factible podría ser una ampliación a 3 carriles sin tocar los taludes y dándole prioridad pues al ascenso desde Catamayo hacia Loja con los 2 carriles y el descenso de Loja a Catamayo con un carril. En otras vías hemos tenido buenos éxitos con ese sistema. Mejoraríamos totalmente la vía y empezaríamos a cobrar peaje para que sea esa vía autosustentable. Ingeniero, yo le pongo alternativas, posiblemente mi desconocimiento en la materia de trazado de infraestructura vial, pero tomando en cuenta los caminos tradicionales, por ejemplo, desde el Villonaco, cogemos la parte noroccidental hacia Taquil, de Taquil hay un camino de tercer orden, que incluso servía para hacer las competencias de rally, y llega hasta
el sector del antiguo peaje, hasta Trapichillo más o menos, sí. Y ese sería posiblemente una nueva alternativa, señor ingeniero, para dar prioridad al vehículo pesado, al transporte pesado, señor ingeniero. Hay que estudiarlo, que todas estas cosas tienen que estudiarse, no hacerse por simple voluntad, sino hacer cimentado en lo que diga un buen diseño, un buen estudio, a fin de no hacer una inversión que no sea adecuada. Pero podemos hablar de que la vía podría tener otras aristas o otros componentes en el trazado desde Loja a Catamayo. Por ejemplo, la actual vía podría ser para vehículos livianos. Y la alternativa que puede ser una alternativa, podría ser, hay que estudiar, no hay cómo descartar nunca, en ingeniería hay cómo descartar nada, siempre sujeto al factor económico. Este momento es bastante... Pero allí dependería más de la parte económica, señor ingeniero. Desde luego, porque ese rato... La voluntad tenemos. Ese rato tenemos restricciones económicas, no podemos pensar en obras espectaculares cuando no estamos en condiciones para aquello. Ahora, ingeniero, otro tramo. El día sábado se hizo la inauguración o la entrega de la primera etapa de la vía Catamayo-Gonzanamá, Cariamanga, Sosoranga, Macra. Pero el tramo, yo lo he recorrido, señor ingeniero, en el tramo Catamayo-Gonzanamá, Cariamanga. Prácticamente es un tramo bien para la movilidad de los vehículos. Pero hay algunos tramos que no hubo la rectificación. Hubo solamente lo que sigue la línea del trazado antiguo, señor ingeniero, pero es manejable ese trazado de la vía. ¿Qué tiempo de duración, señor ingeniero? Bueno, nosotros creemos que esa vía puede durar unos 5 a 10 años. Ahora, está incompleto también porque hay zonas inestables, y ahí hay que hacer también un estudio de puntos críticos que ya no fue posible afrontar con el actual presupuesto. Entonces eso se está pensando, pues se está incluyendo los estudios de los puntos críticos para que sean luego solventados en base a un estudio definitivo y que podamos dejar de la mejor manera la vía, ¿no? Bien, ingeniero, y la preocupación que usted lo dijo anteriormente, ¿es necesario que los gobiernos autónomos descentralizados también colaboren con la entrega del equipo caminero para trabajar mancomunadamente en lo que sería el mantenimiento de las vías, tanto rurales como provinciales y estatales, señor ingeniero? Bueno, la estatal sí es competencia exclusiva y esa la vamos a seguir manteniendo, no podemos, alguna vez sí nos ayudan, incluso yo conozco de muchas veces que nos han ayudado los entes provinciales, pero básicamente esa es responsabilidad. La vía rural, pues esas son responsabilidad exclusiva de los GAT provinciales. En las áreas urbanas de las poblaciones pequeñas son los GATs parroquiales o cantonales los dueños de la vialidad, pero la red es exclusiva responsabilidad del GAT provincial. Y realmente el llamado del señor ministro ahora, por una serie de pedidos muy justos, de por cierto, de muchos pobladores, que posiblemente el señor prefecto no alcanza a cubrir, pidió que nos reunamos esfuerzos y hagamos una minga a fin de determinar vía por vía qué es lo que está pasando y cómo podemos ayudar. El ministerio no puede comprometerse al no ser una de la red vial estatal así en forma directa, tendremos que ayudar. Eso sí, eso está abierto, el señor presidente lo ha dicho, el señor ministro igual, pues eso vamos a hacer, vamos a ayudar, a colaborar y a buscar soluciones como la vía, por ejemplo, que están pidiendo muy merecidamente la Villonaco, Taquile, Chuquiribamba, Chantabamba, etcétera, hasta llegar hasta Ambocas. Efectivamente, es una vía muy importante, creo, para la zona noroccidental de la provincia de Loja. Y vamos a enfrentarla y podríamos, ya este viernes se va a producir un primer reencuentro con el señor prefecto y ojalá algún alcalde, aunque el alcalde también de la ciudad de Loja, en fin, a fin de que podamos dar una solución, una vía que va a ser de mucha importancia para la zona. Señor ingeniero, ese es un criterio personal mío por las circunstancias de desplazamiento que hemos tenido en años anteriores. ¿Es necesario mantener el peaje en algunas vías estatales? Indudablemente. Para dar el mantenimiento, señor ingeniero. Indudablemente. Mire, por ejemplo, usted manifestaba mantener el peaje La Loja Catamayo. ¿Podríamos solventar en algo ese presupuesto para la construcción de la vía de las poblaciones noroccidentales? Bueno, no seamos tan pretenciosos, un poco difíciles porque realmente el TPDA no es tan alto como para pensar que eso pueda, pero por lo menos vamos a mantener bien la vía. La Catamayo, Loja Catamayo, estará muy bien servida cuando tengamos un peaje, porque tenemos un mantenimiento, hay una obligación de la empresa privada de mantener esa vía. En este caso está previsto 10 años,
Y a los 10 a lo mejor habrá que pensar en una vía ya de mejores características. A lo mejor los 3 ya no va a ser suficiente, las tres ejes o las 3... Entonces, hay que ir... lo que pasa es que es tan dinámico esto de la vialidad. El país es uno de los países que tiene un crecimiento de vehicular más que muchísimo, muy por encima del crecimiento vegetativo, 4 o 5 veces más. Entonces se hace difícil dar soluciones definitivas. Tenemos que periodos ir haciendo las revisiones definitivas para ir viendo qué otra solución se la da. Incluso la vía Loja-Cuenca debería tener... La vía Loja-Cuenca no tiene mayores problemas. Ahí son cosas realmente con una inversión no muy mayor, vamos a dejar bien. No, las fallas son relativamente pequeñas, el tráfico no es mayor, no hay un tráfico pesado permanente, es relativamente pequeño. Esa vía no tiene mayores problemas. Si hay puntos críticos en zonas como por ejemplo cerca de Saraguro, antes y después, en fin, esa vía la conozco de memoria. En la parte de la SUAY hay unos 2 o 3 puntos críticos menores, pero en la parte en Loja hay más, en la provincia de Loja hay más problemas. Pero esa es más manejable. Muy bien, ingeniero, yo le agradezco su gentileza por hablar el tema de la infraestructura. Vamos a ver si en otra ocasión con Franco Rodríguez lo invitamos al director provincial para analizar el tema de la vialidad. Y una inquietud que eso yo lo conversé extra micrófonos, pero lo voy a socializar posteriormente porque sí nos preocupa también la seguridad de las calles y avenidas de la ciudad de Loja, señor ingeniero, para que nos instruyan. Bueno, ese no es un tema, como le decía, extra micrófonos, pero el señor ministro, con la apertura que tiene, pues él piensa que podemos ser también rectores, él como alcalde que fue de Cuenca. Efectivamente, yo creo que un medio espectacular, las ciclovías son son más bien mitigadoras de todo impacto, pero indudablemente a los ciclistas hay que darles la seguridad y hacer conexión, que esté conectada a las vías, porque si no están conectadas no van a funcionar. Tiene que haber conexión y haber seguridad en los cruces para que el ciclista pueda y se desarrolle esto, que es importante, como le decía extra micrófonos. Para mí, yo conozco ciudades como Copenhague, usted ve una circulación de ciclistas extraordinaria. Igual pasa, creo que en Ámsterdam, en Holanda, pero yo conozco mucho Copenhague. Ahí usted, creo que el 50-60% de la población se moviliza en bicicleta. Obviamente son ciudades bastante planas, mucho más factible que acá. Acá tenemos ciudades bastante quebradas, pero sin embargo se puede funcionar. Y eso es importante, seguridad, y que ya haya conexión, porque si hacemos un tramo de vía de ciclo ruta y no la conectamos, no va a servir. Muy bien, ingeniero, yo le agradezco su gentileza para seguir abordando estos temas en otra ocasión que se encuentre en la provincia. A las órdenes, y despedirme de las radioescuchas, y a su vez recordarles que el 4 de febrero debemos decir un sí rotundo para recuperar lo que hemos perdido. Incluso en el tema de la plusvalía. Entre otras. Porque allí en la mejora de obras es la vialidad que se beneficia en algunas... Está paralelo con aquello, claro. Exactamente. Gracias, ingeniero, su gentileza. ¿Por qué las órdenes? Ha sido el ingeniero Bolívar Albán, asesor de infraestructura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en el noticiero Prensa Radial. Continuamos con más información. Describiendo a Loja para el mundo. SR Radio. Acorta las distancias mundiales. www.srradio.com.es